Muy buenos días. Como cada mañana, es un gran gusto para nosotros saludarles nuevamente y asimismo darles la bienvenida a este canal de su iglesia Emmanuel, Dios con nosotros. Agradecemos a Dios por permitirnos estar con ustedes para compartirles un devocional como cada mañana lo hacemos. Agradecemos asimismo grandemente el tiempo tan valioso que ustedes invierten en vernos y escucharnos, teniendo por seguro que este tiempo no está mal invertido, pues es para recibir las bendiciones que el Señor nos trae a través de su palabra. Por esto le pedimos que nos provea con sabiduría y entendimiento por su Espíritu Santo, para que nuestros corazones sean educados por su mensaje y así podamos ser edificados en nuestras vidas. Y en esta mañana haremos la reflexión del Salmo número 132, que es el último clasificado como de adoración. El encabezado de este salmo dice que es una plegaria por la bendición sobre el santuario, como recordatorio de la promesa a David. Este salmo se titula Cántico Gradual y es una inscripción que se encuentra como título de algunos salmos desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Esta palabra es una traducción hebrea que quiere decir yendo hacia arriba. Se cree que este grupo de salmos eran los que cantaban los peregrinos cuando subían a las festividades en Israel. Algunos estudiosos de las Escrituras creen que fue escrito por David después del exilio, y otros se lo atribuyen a Salomón como autor de este salmo, debido a que los versículos del 8 al 10 se citan en el libro de Segunda de Crónicas 6, 41-42, cuando Salomón oraba en la dedicación del templo para construir la casa de Dios. En este salmo, el autor hace referencia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 46, y el capítulo 2, versículo 30. En esta primera parte comenzaremos dando lectura a los versículos del 1 al 5, que dice de la siguiente manera: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Como podemos ver, hermanos, el autor de este salmo inicia recordando a David, que era el gran rey de Israel, por todas las aflicciones que él había sufrido. David, hijo de Isaí, que fue reconocido como el más grande rey de Israel, pero que aún con todo esto pasó por un sinfín de situaciones penosas en su vida. Desde pequeño su familia lo despreció
lo señaló y además fue vituperado. Pasó por situaciones extremadamente difíciles, como de luchas de vida y de muerte. Lo acusaron de traición, fue atacado por muchas persecuciones, viviendo como un fugitivo por muchos años. Lo despojaron de su hogar y de su familia. Tuvo innumerables enemigos a los cuales enfrentó en batalla de muchas guerras y sufrió el desprecio de su esposa. Pasó por grandes conflictos entre sus propios hijos, pasando por un golpe de estado perpetrado por su propio hijo. Y después de una guerra civil, el salmista le pide a Dios que vuelva su rostro a David y le recuerda las aflicciones que David había pasado. Y él ora al Señor pidiéndole considere al hombre y todos sus problemas y aflicciones y que no lo olvide ni lo desprecie. Esto nos habla de las aflicciones vividas por el más grande Hijo de Dios, que vivió muchas aflicciones y muchas también por su salvación, por la salvación de todos nosotros, pasando asimismo humillaciones para lograr nuestra redención, y entró a su gloria. Así como nosotros, que como cristianos tenemos el consuelo de que Dios no olvida ninguna de nuestras aflicciones, Él inclina su oído para escuchar. De este modo el salmista pide a Jehová Dios recuerde el juramento que le hizo David, que podemos leer en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 7, en los versículos del 10 al 15. La promesa en sí está en el versículo 11 y 12, que dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El salmista dice: hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Por esto era que David estaba totalmente dedicado a edificar casa a Dios, o sea, un templo. Y en el versículo del 13 al 15 de este salmo, Jehová le dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dios
Así exoneró a David de la obligación de construir un templo para él. Pero Dios se complació con el corazón de David, que estaba dispuesto a construir una casa para Jehová. Y aquí podemos encontrar todos los pormenores en todo el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Dios ya le había dicho a David que Salomón su hijo y no él le construirían casa. A pesar de esto, David continuaba con su voluntad acumulando tesoros y materiales para la construcción del templo de Dios. Esto nos habla que el corazón de David tenía ese impulso apasionado por disfrutar de la presencia de Dios. Esto es que en nuestro corazón como cristianos, nosotros debemos desear que nuestro corazón sea convertido verdaderamente en un hogar y morada de Dios. Buscar su bendición siempre para nosotros y para la casa de Dios y su pueblo, desde luego. Desear fervientemente que nuestro corazón sea la casa de Dios para alabarlo y adorarlo, aun cuando pasemos por aflicción y dificultad. De esto nos habla en los versículos del 6 al 9 de este salmo, que dice: He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, según los comentaristas de la palabra de Dios, que la ubicación del arca al parecer había sido olvidada durante el reinado de Saúl. De esto nos habla en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, que dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, y solo fue encontrado más tarde. Esto fue en los días de David, después de un tiempo que fue buscado. Por esto el salmista dice: He aquí en Éfrata lo oímos, pues el arca se había perdido y fue encontrado bajo la dirección de David. Este salmo se describe como uno de los cánticos graduales que era cantado por los peregrinos cuando iban subiendo al templo de Jerusalén, principalmente en las fiestas que se realizaban allí. Ellos decían: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies, recordando el gran corazón de David por la casa de Dios, y esto les ayudaba para ser inspirados también, y recordaban las palabras de Moisés en el desierto. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Números, capítulo 10, versículo 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos,
y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Estas palabras se convirtieron en un dicho para el pueblo peregrino cuando cantaban de las bondades y de las glorias del Señor. Ahora daremos lectura al versículo 10, en donde el salmista canta de la promesa de las bendiciones de Dios. Y dice: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Esto era que un canto hecho oración pidiendo por la bendición sobre el Mesías, que Dios prometió que no abandonaría a los hijos de David. La palabra nos lleva nuevamente al libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, ahora en los versículos del 14 al 16. Esta es una oración por el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho. El salmista lo que pide a Dios es el favor para que los ojos de Dios no sean quitados de su ungido. Y esto se refiere a Jesucristo, que es el ungido supremo. Y así es, hermanos, que este bello y maravilloso salmo nos enseña, porque además estos salmos son salmos mesiánicos y están clasificados, algunos por su contenido y otros por quien los escribió, para describir de cómo inició toda la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, pues yo le doy gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje que nos ha traído. Y le doy gracias porque ustedes puedan tener esa dirección, ese consejo de parte de la palabra del Señor. Y si le ha gustado este mensaje, este devocional, yo les invito a que lo puedan compartir con personas conocidas, familiares, amistades, para que también ellos puedan ser edificados en su vida espiritual. Y asimismo les pedimos que nos regalen una manita arriba, y así nosotros sabremos que nuestro trabajo en la casa del Señor no ha sido en vano. Y por otra parte, compartiendo estos mensajes que nosotros comunicamos en este canal, sabremos que el Evangelio podrá llegar a muchos lugares del mundo, muy lejanos, y a muchas personas que tal vez no hayan escuchado de la palabra de nuestro Señor. Y así es, hermanos, como le damos gracias al Señor por este mensaje, y les esperamos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga grandemente en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.